Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a comenzar con el tema final de nuestro problemario de segundo departamental, que bueno, estos temas ya forman parte del tercer departamental y se titula Figuras geométricas y cuerpos sólidos. En sí es hacer un repaso con respecto a fórmulas que ustedes ya habían visto tanto en primaria como en secundaria y vamos a ver ya los elementos ya de una manera un poquito más formal. Entonces, bueno, vamos a ver el plan de nuestra clase de hoy, que son polígonos, círculos y, bueno, lo que respecta a cuerpos geométricos. Entonces, empezamos, por ejemplo, con los polígonos. Los polígonos, recordemos, viene del griego poli, que significa muchos, muchos lados. Entonces, aquí, aclaro, un polígono es una figura de muchos lados, así lo podemos definir. Tenemos nosotros como incentivo, podríamos pensar en el triángulo, en el cuadrado, en el rectángulo y entre otras figuras. Pero los polígonos se pueden clasificar por sus lados. La primera clasificación o el primer rubro es un polígono regular, que quiere decir que todos sus lados son iguales. Y un polígono irregular es cuando todos sus lados son diferentes. Entonces, aquí tenemos dos figuras donde la primera de ellas es un polígono regular y en particular es un hexágono, porque todos sus lados son iguales. En la segunda figura también tenemos una figura de 6 lados, pero es irregular justamente porque los lados son diferentes. Bien, otra manera en cómo los clasificamos es mediante sus ángulos. Y aquí tenemos un polígono es convexo cuando todos sus ángulos son menores a 180 grados. Ahí está esa figura. Entonces, nosotros decimos que como todos sus ángulos son menores a 180, se trata de un polígono convexo. Y va a llamarse polígono cóncavo cuando uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Recordemos que esto de cóncavo es como el ángulo cóncavo, que era el que es mayor de 180, pero menor a 360. Entonces, deviene justamente la propiedad del ángulo con respecto al polígono. Entonces, al menos uno de los ángulos es mayor a 180. Muy bien. Acorde al número de lados va a recibir un nombre en particular que nosotros ya de pronto conocemos como algunos de ellos. Empezamos con el triángulo. Recordemos que el triángulo es aquel que tiene 3 lados iguales. Cuadrilátero es una figura que tiene 4 lados. Aquí ya englobamos lo que es tanto el rombo, el paralelogramo, el rectángulo, el cuadrado. Es un cuadrilátero, es una figura de 4 lados. Cuando son 5 lados es pentágono, cuando son 6 es hexágono, cuando son 7 son octágono, octágono para 8, nonágono para 9, decágono para 10. Y bueno, pues aquí la situación es que podemos ir aumentando la cantidad de lados y también cambia el nombre. En sí, existen los nombres para todos, pero usualmente nada más se deja al estudiante que investigue hasta el polígono de 20 lados y posteriormente, ya cuando una figura tiene 21 lados, nada más se dice que es un polígono de 21 lados. No se suele decir el nombre, no obstante, sí existe para, me imagino, hasta 100, 200 lados, pero se suele nombrar, o es más cómodo decirlo, mediante el número de lados. Muy bien, los polígonos tienen ciertos elementos y los elementos son el vértice, que es el punto donde concurren dos lados. Es decir, aquí, por ejemplo, donde está el A y lo voy a seleccionar, aquí el punto A concurren dos lados, que es el lado AF con el lado BA. Esos se les llaman vértices. Muy bien. Tenemos también ángulos interiores, que es aquel que se forma por dos lados adyacentes de un polígono, es decir, los que quedan dentro se les llaman ángulos interiores. Esta parte no debe de ser nuevo para ustedes porque ya lo hemos revisado con respecto a los triángulos. Y tenemos también el ángulo exterior. Recordemos que el ángulo exterior es aquel que se forma por la prolongación de uno de sus lados. Y entonces, si por ejemplo aquí voy a amplificar más la imagen, si aquí extendemos el segmento de B hasta A, entonces el que se forma con el segmento AF, que sería este ángulo que está en verde, eso sería un ángulo exterior. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos cuando definimos
un ángulo exterior. Muy bien, nota, un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos interiores y exteriores. Es decir, que si tiene, por ejemplo, 9 lados, es decir, un onágono, entonces va a tener 9 ángulos interiores y, por consiguiente, 9 ángulos exteriores. Es lo que me dice esa nota. Muy bien, continuamos entonces y tenemos otro elemento en un polígono que es la diagonal. La diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no adyacentes, es decir, que no sean lados, es lo que me está diciendo. Por ejemplo, yo aquí puedo unir A con D, A con E o A con C, pero no estoy permitido unir A con F ni A con B, porque esos ya son lados del polígono. La diagonal como tal son como lados que salen de la figura, es decir, que no forman parte de los lados. Y aquí se ilustra mediante este ejemplo lo que es una diagonal. Insisto, estos conceptos ya ustedes los manejan desde primaria o secundaria, pero aquí nada más le damos la formalidad que merece. Bien, y si por ejemplo nosotros vamos inscribiendo cualquier polígono, nos vamos a dar cuenta en un círculo, nos vamos a dar cuenta que mientras más grande sea el polígono, mucho más se va como pareciendo al círculo. Y entonces aquí nos adentramos a una nueva figura que es la circunferencia. Recordemos que la circunferencia es una sucesión infinita de puntos que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Y ojo, esa distancia que es la misma, se le conoce también de una manera. Sin embargo, esa definición, así como está, creo que es suficiente porque nos va a dar la pauta para el curso del siguiente semestre. Entonces, bueno, reiterando, la circunferencia es una sucesión infinita de puntos que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Entiéndase que A es el centro y entonces aquí está la definición de circunferencia. Dentro de la parte de la circunferencia tenemos otros conceptos que vamos a definir a continuación y este sería el concepto de círculo. Se define así a la superficie limitada por una circunferencia. Es decir, en este curso vamos a entender que círculo y circunferencia son dos cosas distintas. Por un lado, la circunferencia es el contorno, y ojo aquí con mis palabras, es el contorno del círculo y el círculo es lo que está dentro de la circunferencia, es decir, lo que podemos nosotros como rellenar. Eso sería el círculo. Esa es la diferencia notable que tenemos entre circunferencia versus círculo. Muy bien. Y también tenemos otros conceptos que sobresalen dentro del círculo, que sería el primero de ellos, el arco. Es aquel que es una parte de la circunferencia, ¿sale? Y ahí lo tenemos denotado como BC. Nosotros ya vimos en conceptos básicos de geometría que un arco no es otra cosa más que una parte de una curva. Una curva es aquella que no tiene partes rectas. Entonces el arco es una parte de esa curva. Bien, se representa como BC, es decir, se notan los dos puntos y se pone arriba una especie de arquito, que eso también, esa notación ya la habíamos visto con anterioridad. Bien, otro concepto que tenemos es el concepto de semicircunferencia. La semicircunferencia es un arco igual a la mitad de la circunferencia. Es el más grande que podemos tener. Entonces, es un arco, es verdad, pero cubre la mitad de la circunferencia. Por eso se le dice semi, porque es a la mitad. Bien, continuamos. El concepto, ¿se acuerdan que habíamos comentado que había una distancia fija en la definición de circunferencia? Bueno, pues a esto le llamamos radio. Es el segmento de recta que va del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Aquí no vayamos a equivocarnos porque recordemos, círculo es lo que está dentro y circunferencia es el contorno. Entonces, la distancia fija de ese punto al cual llamamos centro a cualquiera de los que están en la circunferencia, a eso se le conoce como radio. Esa sería la definición. Y bueno, tenemos otro concepto que es el concepto de cuerda. Es el segmento de recta que une dos puntos opuestos de la circunferencia sin pasar por el centro. Es decir, yo puedo, y aquí como lo tenemos en el dibujo, unir otros dos segmentos de la circunferencia, F con G, pero no necesariamente pasar por el centro. Cuando no pasa por el centro, a eso se le conoce como una cuerda. Esa sería la definición.
Y bueno, tenemos otro concepto que es el diámetro. Se denomina así a la cuerda más grande que une dos puntos opuestos de la circunferencia, pero este sí pasa por el centro. Si recuerdan, hace un momento yo comentaba que la cuerda no pasa por el centro, pero cuando somos necios y la hacemos pasar, a eso se le conoce como diámetro. Entonces, reiterando, el diámetro es la cuerda más grande que une dos puntos opuestos de la circunferencia y este tiene que pasar por el centro. Aquí, si nos damos cuenta, y algo interesante a mencionar es que 2 radios es igual a un diámetro, porque recuerden que el radio únicamente sería la mitad, es decir, de aquí del centro hacia cualquier punto. Bueno, ahí mi trazo se fue un poquito recto, pero me refiero a que en efecto es la mitad, o bien 2 radios es igual a su diámetro. Muy bien, perfecto. Reiterando que en cualquier momento ustedes pueden detener el video y hacer sus anotaciones correspondientes. Muy bien. Otro concepto que tenemos es el concepto de secante. Una secante es aquella línea recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Pero aquí de pronto nos confundiría un poquito en la definición porque entraríamos en conflicto y que eso no era una cuerda. Bueno, sí es una cuerda, pero aquí no me restringe nada con respecto a que no pase por el centro. Y más aún, una secante sobresale, la cuerda no, la cuerda se queda justamente, por definición, es un segmento de recta. Por el contrario, la secante es una línea recta, es decir, una sucesión infinita de puntos, pero pasa por dos puntos, claro está, pero se puede ir extendiendo hasta el infinito. Eso sería una secante. Entonces, si lo queremos ver en sentido un poquito más coloquial, la diferencia entre una cuerda y una secante es que la secante sobresale mientras que la cuerda no. Muy bien, continuamos entonces y vamos al siguiente concepto, el concepto de tangente. Entonces, una tangente es aquella línea recta que tiene un punto en común con la circunferencia, o en otras palabras, es aquella línea que toca la circunferencia en un punto solamente. Pensemos, por ejemplo, la rueda de una bicicleta o de la llanta de un automóvil y este sería como el suelo. Entonces, prácticamente la tangente es lo que hace que vaya fijándose a la recta. Entonces, ya tenemos allí el concepto justamente de la tangente, que es distinto a la secante, porque la secante toca dos puntos, mientras que la tangente corta solo a un punto. Muy bien, continuamos entonces. Y bueno, vamos con la definición de flecha o sajita, que bueno, es el segmento perpendicular trazado desde un punto de la circunferencia al punto medio de una cuerda. Es decir, si nosotros tomamos una cuerda, que es donde está F y G, y si trazamos una perpendicular de tal manera que el otro punto toque a un punto de la circunferencia o el contorno, ese segmento perpendicular, es decir, que vale 90 grados, se le llama flecha o sajita. Imagínense cuando tenemos un arco, la flecha es cuando nosotros lo lanzamos. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos área y perímetro justamente de este tipo de figuras. Entonces, pero estamos entrando ahorita con la parte de círculos, pero déjenme hacer una pausa para la parte de las otras figuras geométricas que acabamos de definir, que claro, es algo que ustedes ya tienen en un formulario que les acabo de subir. Entonces, por ejemplo, creo que no se veía, pero bueno, lo voy a poner otra vez, o si se veía, no lo sé. Bueno, en este formulario he cargado el área de figuras geométricas. Por ejemplo, para un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado y su perímetro sería 4L. Ahora bien, para un rectángulo, el área sería base por altura y el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Para el triángulo, recordemos que sería base por altura sobre 2 y el perímetro lo quiero dejar como la suma de los lados porque depende del tipo de triángulo que tengamos, es decir, ya sea que sea equilátero, que sea isósceles o sea escaleno. Y en el rombo tenemos que es como si fuese un cuadrado, pero como inclinado, pero aquí consideramos la parte de las diagonales. Entonces, tenemos una diagonal que es la más grande, que la hemos denotado con una D mayúscula, y una diagonal más chica que la denotamos con D minúscula. Y recordemos que este va a ser diagonal mayor por diagonal menor
dividido entre 2. Y el perímetro quiero ponerlo como la suma de los lados. Bien, otro tipo de figuras son justamente la parte de los polígonos regulares. En los polígonos regulares, como lo vimos hace un momento, se le conoce a la fórmula como perímetro por apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula para el área de cualquier polígono regular. Y reiterando que el perímetro es la suma de los lados porque depende justamente de cuántos lados esté yo hablando, es decir, si sea un pentágono, un hexágono, un nonágono o un decágono. Pero reitero, en el área siempre va a ser perímetro por apotema. Aquí el apotema, ven que hace un momento definimos nosotros que la motivación del círculo se daba cuando inscribíamos una figura en un círculo. Entonces, el apotema es como si fuera un radio, por decirlo así. Por eso es este segmento que está trazado, déjenme utilizar el apuntador de zoom, sería este segmento que está aquí, que parece como una especie de radio con respecto al círculo. Y bueno, el área del paralelogramo, recordemos que el paralelogramo es como si fuese un rectángulo, pero como chueco, y entonces decimos que su área es base por altura, y el perímetro, reitero, lo pongo como la suma de los lados. En el caso del trapecio, tenemos dos bases, que es la base mayor, que la he anotado con la B, y la base menor. Todo eso se multiplica por la altura y se divide entre 2. Y el perímetro lo pongo aquí como la suma de los lados, porque también varía acorde al tipo de trapecio. Y bueno, para el círculo, déjenme ponerlo en la otra presentación. Nada más voy a dejar de presentar. Y coloco la siguiente presentación para que podamos ya ahora sí estar enfocados en esta parte. Ya lo tenemos ahí, bueno, lo teníamos hace un momento, pero ahorita voy a retomarlo porque es interesante darle la importancia que merece el círculo. Entonces, para el área, recordemos que si tenemos un círculo con un radio A, va a ser pi por radio al cuadrado, donde pi se va a tomar como 3.14. Y para el perímetro, o llamado también longitud de la circunferencia, porque recordemos que la circunferencia es el contorno, entonces se define de dos maneras. La primera es pi por el diámetro, o bien el perímetro es 2pi por el radio, con pi igual a 3.14. Y recordemos que en este caso, 2 veces el radio, como lo dijimos hace un momento, es igual a un diámetro. Entonces, por eso decíamos aquí 2 R, que es 2 el radio, es justamente un diámetro. Muy bien, entonces aclaro, ustedes pueden ir pausando el video. Yo ahorita voy a continuar para no atrasar el trabajo que tengo preparado. Muy bien. Lo siguiente es ver los cuerpos geométricos. Recordemos que los cuerpos geométricos, cuando vimos conceptos básicos de geometría, nos referíamos a que de pronto es aquella figura tridimensional formada por polígonos o círculos, pero en particular veíamos que tenía la base, altura y cierto grosor. Es decir, en efecto, hablamos de una figura tridimensional. Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo geométrico, el cual se compone, aquí está con el buen Chims, esta es una cara lateral, aquí está. Dice, estoy en lo que llamamos una cara basal, es decir, de la base. Dice, a los puntos los llamamos vértices. Eso es algo que nosotros ya sabíamos desde ángulos, por ejemplo. Y los lados, eso sí ya no se les llama lados, a los lados se les conoce como aristas, porque ya estamos en figuras tridimensionales. Entonces, eso se le conoce como arista. Muy bien. Y bueno, dentro de los cuerpos geométricos los clasificamos en poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros, vamos a ver nosotros los prismas. Ahorita vamos a definir los prismas, pero imagínense, son como las cajas que tenemos en la casa, por ejemplo, una caja de zapatos, la caja, por ejemplo, de las galletas María, que esencialmente es un prisma rectangular. Y tenemos aquí las pirámides, que bueno, pues aquí como claro ejemplo, ponemos las pirámides de Giza en Egipto. Y bueno, aclaro, aquí está la imagen correspondiente. Y los poliedros regulares, que bueno, en este caso los poliedros regulares son aquellos que tienen la misma longitud, que bueno, en este caso he puesto, que también aquí entraría el cubo, pero pongo este boing de triángulo que yo espero ustedes lo hayan en algún momento visto.
Entonces, ya aquí nosotros nos damos cuenta que es un poliedro regular. Muy bien, y dentro de los cuerpos redondos nosotros tenemos a los conos, que son como, por ejemplo, finalmente son como los gorros que usamos de cumpleaños, las esferas y los cilindros. Y en los cilindros he puesto aquí la parte de un rotoplas, que es algo con lo que estamos muy habituados a verlos. Muy bien. Bueno, dentro de los poliedros vamos a definir los prismas, posteriormente las pirámides, que son los que nos interesan o los que vamos a estudiar en este curso. Y los prismas, recordemos, son poliedros que inician y finalizan con un polígono. Entonces, aquí está un prisma. Inicia, por ejemplo, con un pentágono, que es justamente este que tengo abajo, y finaliza arriba con otra vez un pentágono. Se repite la cara. Y bueno, el volumen se calcula como AB por H. Es decir, AB representa el área de la base y H representa la altura del prisma. Así lo vamos a definir. Tenemos que calcular el área de lo que está abajo, se multiplica por la altura y terminamos de obtener el volumen de un prisma. Bien, también tenemos a las pirámides, que son los poliedros que inician con un polígono y terminan en punta o cúspide. Y en este caso, el volumen se calcula como área de la base multiplicado por la altura dividido entre 3. Si nosotros recordamos en un triángulo, porque finalmente este tiene caras triangulares, aquí lo estamos viendo. Si recordamos, en un triángulo era base por altura sobre 2, pero un triángulo se ve en una figura bidimensional. Como estamos en 3D, entonces por eso dividimos entre 3. Por eso así queda calculado el respectivo volumen. Muy bien. Cabe aclarar, y déjenme aquí, voy a cambiar a en la parte de cuerpos geométricos. Claro, ese está ya en el formulario. En el volumen de cuerpos geométricos, tenemos aquí ya está explicado de un prisma y con respecto a una pirámide. Entonces, vamos a continuar entonces. Déjenme colocar, en este caso, la otra presentación. Muy bien. Y bueno, llegamos a los poliedros regulares o bien los sólidos platónicos. Se le conocen así porque fue Platón quien hizo los estudios más profundos con respecto a estos poliedros regulares, donde dice sus caras son polígonos regulares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tetraedro, que es nuestro respectivo buin de triángulo, el cubo, que es algo que ya conocemos, el octaedro, que se contextualiza como si fuese un diamante, y tenemos otras como el dodecaedro y el icosaedro. Platón solía decir que eran las figuras perfectas porque justamente todo tenía de la misma longitud y se veían hermosas ante la apreciación artística. Entonces, aclaro, aquí sí vamos a encontrar el volumen, pero nada más será, por ejemplo, del cubo. Ahorita lo definimos. Los cilindros, por un lado, por ejemplo, se obtienen cuando nosotros tomamos un rectángulo, lo ponemos con una especie de palillo, lo ponemos a girar y genera un cilindro. Esta parte de ponerlo a girar lo considero interesante porque es algo que ustedes van a ver en cálculo integral que se le llama sólidos en revolución, que evidentemente ustedes van a calcular también el volumen. Nosotros lo hacemos cuando ya tenemos las medidas, pero en esa materia lo van a calcular desde la perspectiva de una regla de correspondencia, que bueno, aclaro, eso se va a ver más adelante. Y recordemos que los cilindros se tratan como prismas. ¿Por qué? Porque en este caso empiezan o la base es un círculo y terminan arriba con un círculo. Aquí dice fórmulas de área lateral, área total o solamente área y volumen se aplican para lo mismo, pero lo que nos interesa es conocer justamente la parte del volumen. Muy bien, tenemos ahora la parte de los conos. Y bueno, en la parte de los conos, nosotros tendríamos que se tratan como pirámides, porque finalmente la base es un círculo y termina en cúspide. Y tenemos una altura a la cual se le conoce como generatriz. Pero reitero, la fórmula sería área de la base, que sería pi por radio al cuadrado por altura, dividido entre 3. Eso es finalmente el volumen para un cono. Y tenemos una esfera. Ahorita voy a mencionar el volumen que está en la otra presentación, pero bueno, la esfera se obtiene al tomar un medio círculo
o una semicircunferencia, ponerla a girar en un palillo y generamos la esfera justamente. Y bueno, aquí tenemos el área total, es 4pi por radio al cuadrado. Claro, esto no lo van a ocupar, pero es interesante mencionarlo. Lo que nos interesa es el volumen. El volumen se define como 4/3 de pi por radio al cubo. Muy bien. Y entonces, déjenme ponerles en la otra presentación la parte de nuestro formulario para que entendamos cómo lo estamos relacionando. Entonces, bueno, en este sentido, por ejemplo, tenemos el volumen de un cubo, que si nosotros tenemos que L, recordemos que ya no se le llama lado porque estamos en 3 dimensiones, sino se le conoce ahora como una arista. Entonces, el volumen se define como la arista elevado al cubo. Y bueno, aquí tenemos para la esfera 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, aclaro, esto lo pongo porque lo vamos a ocupar para algunos ejercicios de nuestro problemario. Y también algo que he incluido aquí en nuestro formulario es la parte de algunas conversiones útiles. Por ejemplo, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Recordemos que la diferencia metro cúbico y litros miden ambos capacidad. Sin embargo, litros se utiliza para algo que es más pequeño. Por ejemplo, un refresco que es de 1 litro, 2 litros, un garrafón de agua de 20 litros o inclusive un tinaco de Rotoplas de, creo, de 1000 litros. Hay por ahí algunos de 900 o algo así, pero de todas maneras es pequeño. El metro cúbico se utiliza, por ejemplo, si pensamos en una piscina, por ejemplo, en una piscina grande, entonces la medimos en metros cúbicos. Ambos miden capacidad, pero acorde al contexto. Si es una cantidad pequeña, es litros. Si es cantidad grande, metro cúbico. Una hora tenemos que son 60 minutos y también una hora son 3600 segundos, que eso es algo que y también, bueno, un minuto es igual a 60 segundos. Fue algo que nosotros ya habíamos trabajado con respecto a la conversión de grados decimales a grados horarios. Y quizás lo nuevo aquí sería que un día, el mono está chistoso, un día es igual a 1440 minutos. Ok, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme mostrarles las actividades que vamos a realizar. Claro que les voy a ayudar con algunas de ellas, no van a ser todas. Entonces, ahorita se los voy a escribir en el tablón, por supuesto. Nosotros tenemos en la página 28 de nuestro problemario, que bueno, se los voy a proyectar. En la página 28 de nuestro problemario, ustedes van a empezar con la parte de circunferencia, determinar sus respectivas partes. Van a obtener el área y perímetro de los círculos dejados en términos de pi. Posteriormente irán a la página número 32 y aquí van a realizar los problemas desde el 1 hasta el 11. Entonces, bueno, voy a realizar alguno de ellos. Por ejemplo, voy a comenzar con el número 1. Voy a ir a nuestro desarrollo de ejercicios. Nada más que tengo que tomarle una captura. Muy bien, excelente. Entonces ya estamos aquí. Y bueno, fíjense bien. Nuestro primer ejercicio dice lo siguiente. La siguiente figura corresponde a un balón. El lado de cada pentágono mide 6 centímetros y su apotema 4 centímetros. Muy bien, entonces, a ver, vamos a tomar un pentágono. Recordemos que este tiene que ser regular. Y bueno, sabemos que de pronto la parte del lado es igual, nos dice 6 centímetros. Entonces, aquí ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, me dice que el apotema, que recordemos, el apotema es como si fuese un radio. Ahí está. El apotema es igual a 4 centímetros. Y entonces, la fórmula para obtener el área de un pentágono es igual y me quedaría perímetro por apotema sobre 2. Y entonces aquí
primero voy a calcular el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, nos va a quedar como que perímetro es igual. Como es un polígono regular, entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Como es un pentágono, tiene 5 lados y se multiplica por el lado. Es decir, esto es igual a 5 y el valor del lado sería 6. Por lo tanto, esto es igual a 30 centímetros. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en la fórmula del área, que lo voy a colocar en otro color, en la fórmula del área voy a colocar los datos que tengo. Es decir, nos va a quedar el perímetro sería 30 por el apotema. Recordemos que el apotema nos dice aquí que es igual a 4 centímetros. Aquí lo tendríamos 4 entre 2. Y esto nos va a quedar igual. Sería 30 por 4, me quedaría 120 dividido entre 2. Y esto nos va a quedar igual a 60. Y recuerden que las unidades de área son centímetros cuadrados. Ahora bien, pero me está pidiendo el área total de los pentágonos que se observan en la figura. Los pentágonos serían los que están en negro. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, y lo vamos a poner área total como A subíndice T, nos va a quedar de la siguiente manera. A subíndice T va a ser igual, como son 6 pentágonos y cada uno tiene un área de 60, solamente se multiplican y nos quedaría 360 centímetros cuadrados. Y ese sería el área total de los pentágonos que se observan en esa figura. Reiterando que ustedes pueden en cualquier momento detener el video y preguntar las dudas que tengan de pronto, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora con la parte de, pensemos, a ver. Ok, voy a hacer el problema número 10. Ok, dice, un diseñador elabora un boceto de una loseta como se muestra en la figura, recortando un cuarto de circunferencia en cada vértice de un cuadrado con lado de 12 centímetros. Si se colocan dos de estas losetas en fila, ¿cuál es el perímetro en centímetros de la figura que se forma? Ok, bueno, en primer lugar tenemos aquí 4 semicírculos. Bueno, no son semis, son partes, o sea, se tomaron 4 pedacitos, pero estamos de acuerdo que estos 4 pedacitos forman un círculo completo, cuyo radio me dice que es de 4 centímetros. Entonces, a ver, vamos a establecer cuál sería el área de la región sombreada, o bueno, la parte del boceto que tiene, que el boceto, aclaro, es lo que voy a colorear aquí. Esta parte que está aquí, como esa forma como de un trébol. Entonces, esa parte le voy a llamar área subíndice S sombreado. Ah, no, pero no es área, es perímetro. Perímetro sombreado sería igual al perímetro del cuadrado menos el perímetro del círculo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que esto al final, estos 4 forman un círculo. Vamos a calcular primero el perímetro del cuadrado. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados o bien 4 veces el lado, porque recordemos que aquí el cuadrado justamente tenemos que va a ser 4 veces el lado. Y esto es igual a 4 multiplicado por 12. Esto es igual a 48 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a calcular, en este caso, el perímetro del círculo. Como estamos en términos de que tenemos nosotros el radio, entonces vamos a utilizar la otra forma, que es 2 veces pi por el radio. Recordemos que esto nos va a quedar 2 por
3.14, que así les he comentado que tomemos el valor de pi, por el radio que va a ser igual a 4. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que el perímetro será de la siguiente forma. Ok, sería 8, bueno, 2 por 4 sería 8 por 3.14 y esto nos va a quedar 8 por 3.14, nos quedaría 25.12 centímetros. Y entonces el perímetro de lo sombreado sería restar estas dos cantidades que acabamos de obtener. Es decir, sería 48 menos 25.12. Y esto nos va a quedar 48 menos 25.12, nos quedaría 22.8 centímetros. Pero no hemos terminado porque dice, ¿cuál es el perímetro en centímetros de la figura que se forma? Bueno, si se colocan dos de estas losetas, entonces aquí tendríamos que tomar que el perímetro, le vamos a poner así, perímetro total es igual a 2 veces 22.8 y esto va a ser igual 22.8 por 2. Esto me quedaría 45.6 centímetros. Muy bien. Y reitero, esta asignación la voy a dejar hasta el día lunes a terminar el día porque quiero ver si tienen alguna duda. Recuerden poner en los comentarios, ya sea de aquí, del video de YouTube o bien de pronto en la parte de nuestro respectivo tablón. ¿Sale? Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.